si yo tengo propósitos en la vida, tomo decisiones y me muevo conforme a ese propósito, el mundo no me va a meter a mí prisas. El sistema que está alrededor de mí no va a decidir las prisas que yo debo tomar en la vida. Por ejemplo, a veces tengo que tomar prisa de buscar una casa para trasladarme, porque algo sucedió, alguna situación, circunstancias no esperadas sucedieron y ahora tengo que moverme de casa y ahora tengo que moverme al lugar donde encuentro, no al lugar donde yo tal vez tenía el propósito de vivir. ¿De acuerdo? Los matrimonios van a tener menos problemas cuando encuentren su propósito común, cuando tengan una misma visión, mismos objetivos, y entonces todo lo que hagan, lo hagan conforme al propósito que tienen como pareja o tienen como familia. Los jóvenes van a tomar decisiones de ir a la escuela o de ir a trabajar conforme al propósito de su vida, lo que se han propuesto, pero tenemos que aprender que es un propósito, ¿verdad? Bueno, si yo no me muevo por las circunstancias de la vida que me agarran por sorpresa, yo de todas maneras voy a tomar prisas, pero las prisas que tomo en la vida van a ser conforme al propósito que me he propuesto. ¿De acuerdo? Cuando yo vivo una vida conforme al propósito y me muevo conforme al propósito, yo voy a estar en una zona mucho más segura en la vida, mucho más segura. Ustedes y yo, los casados, levanten la mano los casados. Pero pongan cara de alegres. Ahorita no levanten la mano, ni pongan ninguna cara. Pero mejor no hago esas preguntas, ¿verdad? Se van a decir, ¿usted qué le importa? Pero, ¿por qué terminé casado yo con la esposa que tengo? Cuando me miras así como quien dice, ¿para qué se metió en eso? No, pero ¿por qué yo terminé casado con ella? De repente, algunos ni cuenta se dieron y cuando sintieron ya estaban en el altar, haciendo promesas. Y hasta tal vez el predicador les tuvo que escribir cuáles eran los votos, ¿verdad? A cada uno. Dice, no, pero usted ponga diga lo que está en el corazón. Bueno, ayúdeme, pastor, porque... Y lo que pasa es que de repente todavía no tiene intenciones en su corazón claras, más que conquistar el corazón de aquella mujer que lo atrajo y lo dejó atrapado y que dice que está enamorado. Bueno, el punto es que todo lo que hago en la vida, si lo hago conforme al propósito voy a redundar en esto, que me he propuesto, entonces la vida va a ser más segura para mí y más fácil. Fíjense que hay dos escrituras antes de que vayamos al segundo de Crónicas. Hay una escritura que dice, y eso lo dice el apóstol Pablo: a mí todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. ¿Qué será eso? ¿A qué se referirá eso? Pero también tiene otra escritura parecida y dice, todo me es lícito a mí, pero no todo me edifica. Es decir, que no construye en lo que voy a hacer, aunque lo que esté haciendo no sea malo. Fíjense que a mí me hacen preguntas como pastor un poquito, a veces capciosas, a veces ingenuas, y a veces para que yo apruebe cosas. Por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿verdad? Pastor, ¿será que si uno se toma un par de copitas será pecado? Pero estas son preguntas de diciembre. ¿Será pecado? ¿Será que me voy a ir al infierno? Yo digo, no te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno, tomate 2 copas, digo yo. Porque la salvación es por la fe y por creer. Bueno, no van a creer que les estoy dando permiso para que se tomen las 2 copitas. Pero la gente tal vez está buscando que yo la pruebe, ¿verdad? Pero el punto es, si esas 2 copitas te conviene tomártelas o no te conviene tomártelas, ese es el punto. No si es pecado o si no es pecado. ¿Me conviene o no me conviene? Y por otro lado, ¿esto va a edificar mi vida o no la va a edificar? Voy a cometer errores. Ayer una de mis hijas me preguntó, ¿qué opinas de aquellos padres que están fumando encima de sus niños, de sus babies?
y también de niños que están tal vez en un lugar, estamos en un lugar público, y muchos padres fumando enfrente de otros bebiendo cerveza enfrente de ellos. Entonces dice, ¿qué pensás de eso? Yo digo, yo lo que pienso es de que el niño está recibiendo una enseñanza sin que se le diga sí o no, si está bien o no está bien. El punto es de que el padre ya le está dando una enseñanza, una impartición, le está diciendo, le está mandando un mensaje al niño que eso está bien, que eso está bien. Y tal vez al padre no le hace mucho daño, pero no sabemos si el hijo, ese va a ser el detonador para la desgracia de su vida, fíjense ustedes. O sea, yo no puedo decirle a mis hijos que no se tomen una cerveza, tengo una cerveza en la mano, porque yo ya viví eso en mi familia, antes de venir a Cristo. Entonces, mi padre me prohíbe a mí que yo me tome una cerveza, pero veo que él se la toma, entonces digo, me la tomo cuando estén escondidas, y cuando tenga 18 años, pues ya no me puede decir nada. El hecho es de que me está impartiendo un tipo de vida. Y el problema de esto, no de beber, ya se fue el ejemplo que se me ocurrió. El problema de esto de la vida es que cuando yo no tengo un propósito en la vida, me desemprendo y cometo muchos errores y tomo decisiones que después tengo que estar viendo cómo resuelvo. Yo no puedo vivir una vida resolviendo o sobreviviendo. Si yo tengo propósitos, yo no voy a vivir una vida de sobrevivencia. Yo voy a ir adelante del sistema. Yo voy a ir adelante de mis propias, incluso de mi propia cultura, hasta que Dios me lleve a mí a cumplir el propósito que Él tenía para mí en esta vida. Todos los que estamos aquí venimos a esta vida con un propósito. Todos tenemos un propósito. Y ese propósito hay que encontrarlo. Y cuando yo lo encuentro, entonces todo lo que yo haga en mi vida, lo voy a hacer conforme a ese propósito. ¿Por qué te inscribiste en esa escuela? ¿Por qué te viniste a los Estados Unidos? ¿Por qué te congregas en esta iglesia? ¿Por qué decidiste hacerte cristiano? Todo en la vida tiene que tener un propósito. Y cuando lo encontré y me empiezo a encaminar, yo todo lo que haga, lo voy a hacer conforme al propósito. Entonces mis decisiones van a ser, esto que se me presenta, me ayuda, me edifica a cumplir con el propósito que yo tengo, entonces lo hago. Y la gente a veces, como la gente a veces se mete en la vida de uno, ¿verdad? Dice, ¿y usted por qué no hace esto? ¿Usted por qué no hace esto? ¿Usted por qué dejó de hacer esto? Usted debería, le dicen a uno, ¿verdad? Le quieren manejar a uno la vida. Pero el punto es que yo, cuando encuentro el propósito de mi vida, mi propósito de negocios, mi propósito de trabajo, mi propósito de estudios, mi propósito familiar y mi propósito de la iglesia, entonces yo todo lo que hago ahora lo voy a vivir conforme al propósito. Y vas a ver cómo entonces vas a quitarte toda la grasa del camino y vas a dejar solo la carnita de tu vida. ¿Entienden la comparación? Cuando uno se come una carnita a veces tiene grasa, ¿verdad? Algunos se la comen y otros la dejan. Pero cuando yo quiero comerme una carnita, le quito los pellejitos, la grasa, y dejo la carnita. Puedo comer la fruta, le quito la cáscara, aunque me digan que eso ahí está la vitamina, yo no me voy a comer un coco con cáscara, ni me voy a comer una piña con cáscara. Voy a pelarlo y voy a agarrar el fruto, no voy a comer el fruto. Entonces cuando yo descubro el propósito, yo empiezo a vivir la vida tomando decisiones y haciendo cosas, solo la carnita que me va a servir para alimentar ese propósito. Solo el fruto que va a colaborar para cumplir el propósito de la vida. ¿Ok? Ahí se podría terminar el mensaje. Solo déjenme que les lea aquí. Ya ahorita les voy a dar algunas definiciones de lo que el propósito significa. Ahora, ¿qué es la vida de Salomón? Salomón es uno de los hombres más ricos que han existido en la historia de esta humanidad. Pero también es uno de los hombres, si no después de Cristo, el hombre más sabio, que hasta el mundo lo conoce y tiene dichos como para sabio Salomón. Porque este es el que escribió el libro de los Proverbios, es el que escribió el libro de Eclesiastés, y en él hay sabiduría. Un hombre sabio que lo llevó a la prosperidad. Yo no quiero hablarte solamente de la prosperidad, pero cuando tú tienes propósitos, vas a llegar a ser próspero porque tienes propósitos. Te has propuesto construir un trabajo, una carrera, un negocio, qué sé yo. Te puede llevar a la prosperidad. Pero la prosperidad no solamente material, la prosperidad de tu alma, la prosperidad de tu espíritu, la prosperidad de tu familia. En paz,
en regocijo, en vivir una vida verdaderamente disfrutando y gozando la vida en familia. ¿A quiénes les gusta disfrutar su vida? Ya vamos arrancando con los amenes. Entonces miren a Salomón cómo dice, miren lo que le pasó a Salomón. Miren lo que hizo Salomón primero. Terminó Salomón la casa de Jehová, quiere decir que primero buscó el reino de Dios y su justicia. Primero pensó en edificar a Jehová, y miren lo que le pasó después. Y la casa del rey, quiere decir que primero se preocupó por la casa de Dios, después se preocupó por su casa, pero sigue diciendo el versículo en la segunda parte. Y todo lo que Salomón se propuso, todos los propósitos, ¿quiere se traduce esto? De Salomón, en todo lo que él tuvo propósito, cuando hizo la casa de Jehová y su propia casa, en todos sus propósitos fue prosperado. Buscó primeramente el reino de Dios, su justicia, después se puso a edificar su casa. Esto es exactamente como está construido hasta los presupuestos familiares, ¿verdad? Le doy primero a Dios, después a mi casa, después al pobre. Esto es como el mandamiento que el Señor Jesucristo dijo que es el más importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas. 4. Y el segundo mandamiento es exactamente igual, dijo el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero las cosas de Dios, después yo, y después los demás. Así funciona esto. Pero el punto es que Salomón tuvo propósitos en su vida. Y por tener propósitos en su vida y cumplirlos, entonces Salomón fue prosperado. El que tiene propósitos en su vida y trabaja para edificar su propósito, va a ser prosperado y va a tener una vida solvente en muchos aspectos, no solo financiero. Solvente en lo que hace, solvente en lo que piensa y lo que expresa. Solvente para edificar a sus hijos y para construir su hogar. He dicho. Entonces miren el segundo versículo del Nuevo Testamento. Dice, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, levanten la mano los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, que te sucedan en la vida, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿El propósito de quién estarán hablando aquí? ¿El propósito de aquellos, las personas que aman a Dios, o el propósito de Dios para las personas? Entonces aquí se nos abren dos caminos. Dios, y aquí ya quiero que me empiecen a poner un poquito más de atención, porque voy a la palabra y me quedé impactado de qué es lo que la Biblia quiere decir con propósito y cómo lo estuvo anunciando en el Antiguo Testamento. Entonces aquí se nos abren dos caminos. Dios tiene propósitos para tu vida. Entonces, unos son los propósitos de Dios. Y dos, los propósitos de la persona, una vez que entró el propósito de Dios. ¿Quieren que repita eso o no? Unos son los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito de haberme creado. Dios tiene el propósito de haberme traído a esta tierra a nacer. El siglo pasado, algunos somos del siglo pasado, en esta época, 2000 años después de Cristo, tuvo un propósito. ¿Por qué yo no nací en tiempo del rey David? ¿Por qué no nací en tiempo de Jesús? Algunos hermanos hasta bromean, ¿verdad? Porque algunos dicen, yo hubiera querido estar en esa mesa de la última cena. Y tengo amigos que dicen, pero tenés que tener cuidado, porque a lo mejor te hubiera tocado ser Judas. Porque saben una cosa, parece broma, pero Judas fue puesto en ese discipulado con un propósito. Un propósito que, por supuesto, para algunos podría sonar duro decir que el Señor lo escogió solamente para que lo traicionara porque estaba profetizado. Pero este personaje, dice en la Biblia que él regresó a donde venía. Eso quiere decir que en algún momento, posiblemente preexistencial, él ya había tomado la decisión. Y entonces por eso vino el propósito. Y de repente nació. Ahora, yo como creo en un Dios que no rechaza corazones contritos y humillados, yo creo que aunque este haya venido predestinado, preordenado para eso,
Yo estoy seguro que tenemos un Dios que no rechaza corazones. Si se hubiera arrepentido, hubiera venido delante del Cordero de Dios, Dios, estoy seguro que no lo desecha. ¿Están conmigo en esto? Porque fíjense ustedes que los humanos somos muy duros para juzgar. Decimos, no, pedía que se muera, y rápido lo tiran a uno al infierno. Pero la verdad es que Dios tiene un corazón más misericordioso que justo. O sea que ustedes y yo, que somos personas que cometemos errores, Dios tiene todavía gracia para nosotros, misericordia para nosotros. Dicen amén. Entonces, el Señor tiene un propósito para mi vida. Por eso es que yo vengo a Cristo, Él me salva, y ahora pues parte del propósito es que yo me vaya a la vida eterna con Él. Nos vayamos a la vida eterna, todos. Ese es un parte del propósito. Pero ¿por qué yo pues me enamoro de Cristo? ¿Quiénes están conmigo ahí enamorados de Cristo? Me enamoro de su palabra, quiero servirle, y de repente le fallo. ¿Por qué Dios no me desecha? Porque Dios tiene un propósito para mí. Y Dios no me va a dejar a mí burlado, es decir, que no se va a burlar de mis errores. Ni va a decir, mírenlo cómo se cae. Mírenlo cómo camina. Es como que ustedes agarren a su hijito chiquito o a su nietecito, depende de sus edades, y que cada vez que va caminando dice, mire, ahorita va a caerse y se va a golpear. Y vamos a disfrutar con eso. Dios no es así. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Dios. ¿Por qué? Porque Dios anda cubriendo el pecado de la gente. Así de que los anden cubriendo y decir libremente que la gente puede pecar. No. Es porque Él tiene un propósito. Y el propósito es que Él empezó una buena obra en mí y entonces la va a perfeccionar. Ese es el punto. El que empezó la buena obra en mí, la va a perfeccionar. Pues cuando tú falles, solo recuérdate, Dios tiene todavía gracia y puedes acogerte a Él y llegar y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios seguro tiene un propósito para ti. De repente Dios te mete en una prueba. De repente Dios te mete en un desierto como metió el pueblo de Israel. ¿Será que Dios metió al pueblo de Israel en el desierto solamente porque ese era el único camino? No. Había otro camino, pudieron haber dado la vuelta y en 11 días pudieron haber llegado. Se tardaron 38 años, 40 años. Se tardaron un montón de tiempo. ¿Por qué los hizo pasar en el desierto? Porque Dios tenía un propósito. El propósito es que ellos aprendieran a adorarle, celebrarle fiesta y servirle en el desierto. Y en el desierto aprendieron a servirle, aprendieron las fiestas, aprendieron la ley y aprendieron a conocer a un Dios que había sido el Dios de sus padres 400 años antes. Y ya se les había olvidado quién era su Dios al desierto. ¿Qué? Curso intensivo para aprender a vivir delante de Dios y a resolver problemas y situaciones, a conocer al Dios viviente. Y entonces cuando están en los problemas de que no hay agua para todos los que salieron, no hay alimento, entonces el Señor les muestra en la roca que solo hablándole Moisés sale agua y milagrosamente le resuelven el desierto. Amén. Ellos se dan cuenta que tienen hambre, que llevan animalitos, pero el Señor les dice, yo les voy a dar un alimento que viene del cielo. Yo, así como les enseñé que puedo partir el mar para resolverles un problema y que puedo destruir al enemigo que te persigue, yo te puedo dejar caer del cielo milagrosamente alimento y provisión. Y eso se aprendió en el desierto. Entonces cuando tú estás en el desierto, estás todavía en el propósito de Dios. Ahora tú podrías decir, pero es que a mí me cuesta caminar en el desierto. Bueno, también se vale decirle al Señor, ayúdame a pasar esto rápido. O Señor, que se acabe el desierto rápido, creo en ti. Y mientras más rápido le crea y más rápido entre la fe en mi corazón, más rápido salgo del desierto. ¿Amén? Entonces fíjense ustedes, un propósito, una vía es el propósito de Dios para mi vida. Dios tiene su propósito para la iglesia entera. Dios tiene el propósito para esta congregación. Pero Dios tiene un propósito para tu familia. Y tiene un propósito para tu vida personal que no tiene que ver con la iglesia. No tiene que ver con la iglesia. Es el propósito de tu vida. O sea que yo no me puedo poner a decirle a la gente o a todos ustedes, usted debería ser ingeniero, usted debería ser doctor, usted debería ser vendedor, usted debería ser constructor. Yo no puedo hacer eso.
Cada uno tiene que encontrar el propósito propio. Entonces tenemos el propósito de Dios y tenemos el propósito de las personas. Básico que yo encuentre el propósito de Dios. Es vital que yo venga a Cristo y entre a su reino. Porque entonces entro al propósito de Él, que es salvarme, transformarme y hacer de mí parte de su pueblo. Para la eternidad. Eso es parte. Parte del propósito es que Él quiere que cuando se aparezca en las nubes, yo esté listo para ser transformado o resucitado, si habré muerto, para levantarme con la iglesia consagrada en los aires, en la reunión con Cristo, para estar con Él para siempre después. Amén. Aunque esa no los emociona tanto, porque es lejos, ¿verdad? En el tiempo. ¿Yo estoy sordo o se me cayó el volumen? No. ¿Está sordo? Díganlo. Me pasé sordo como 3 días por la gripe. De todas maneras, voy a gritar para que se oiga. Pero noten ustedes. Cuando ustedes estén viviendo una situación difícil, ustedes podrían ir a este versículo. Porque la gente a veces dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué de junto, Señor? Y a veces son cosas que no estás esperando. Tu vida puede ser vida de campeón y al otro día ser un villano delante de la gente. De héroe a villano. Puedes ser el héroe de un montón de personas y de repente cometiste un error, un solo error, pequeñito. Te convertiste en el villano más grande. Eso le pasa mucho a los pastores. A veces son los héroes, ¿verdad? Cuando entran a la gente a las iglesias, está el mi héroe. Ya, un errorcito, ya, este es un villano. O también le pasan a las ovejas. Nosotros no solamente tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el propósito de Dios. Entonces cuando cometo un error y la gente me critica, yo puedo decir, no, pero todavía estoy en el propósito. Y voy a cumplir el propósito. Así decía el apóstol Pablo. Yo voy a alcanzar aquel propósito para el cual fui alcanzado. Dios me alcanzó para algo, dijo Pablo. Y ahora, aunque me critiquen los demás apóstoles, y aunque tal vez la gente, mis compañeros de colegio, porque él se formó en una escuela de la ley de Dios, que en este caso en Israel es la ley del pueblo. La ley de Dios es la ley de ellos. La constitución de la república, bueno, no es república, pero la constitución o la ley básica de Israel es la ley, la Torá, el Antiguo Testamento. Esa es la ley de ellos. Qué lindo fuera si fuera así aquí en este país, ¿verdad? Que las leyes de este país estén basadas en las leyes de la palabra de Dios. Así fue en el pasado, así fue como se fundó este país, pero ahorita ya la gente no quiere saber. Ese es otro tema, Pero cada vez que te suceda algo, tú tienes que pensar y decir, yo estaré en el propósito. ¿Será que me pasó esto porque no estoy metido en la zona del propósito? ¿O simplemente porque no tengo propósitos en la vida? Lo que sí podemos saber es que todo lo que te suceda, bueno o malo, todo lo que te suceda, va a colaborar para bien. No, pero ese amén es como así como va, porque no sos vos el que estás viviendo las cosas malas. Pero les aseguro que todo lo que nos pase, bueno o malo, Dios lo va a capitalizar para que se cumpla el propósito de tu vida. Por lo menos para que tengas una experiencia, para que aprendas cosas de la vida. Y cuando ya estés grande, puedas decirle a tus hijos, no, yo también cometí errores, ten paciencia. Y los jóvenes, ¿verdad?, desesperados, y tú ya puedes decirles, no, desde pequeñitos les vas a enseñar. No te preocupes, todo va a colaborar para bien. No, pero qué bien si estamos pasándola mal. Pero Dios tiene un propósito para nuestra vida. Aunque el niño sea chiquito, el espíritu del niño lo va a entender. Y entonces le vamos a enseñar a que tenga paciencia y que Dios lo va a sacar del problema. Amén. Vale, llevamos 2 escrituras. Ahora aprendamos un poco sobre el propósito. Estas son definiciones seculares, pero es importante que las traigamos. Un propósito, cuando yo me pongo un propósito, ya sabemos que Salomón, Dios tenía un propósito para Salomón. Tenía propósitos para Salomón. Y es que es el hijo de David el que tenía que construir el tabernáculo que ya no se armaba y se desarmaba en el desierto. Salomón construyó el tabernáculo fijo en Israel.
Dios tenía el propósito de levantarlo como rey para que él tomara decisiones, tuviera el dinero y le construyera la casa al Señor. David no pudo. David juntó el dinero y dijo: yo le voy a hacer la casa al Señor. El Señor dijo: no, David, tú has derramado demasiada sangre. Es demasiada la sangre que ha pasado por tus manos. Necesitamos que haya paz en tu genética antes de construir el templo. Entonces te voy a dar un hijo que se va a llamar Paz, Shalom, Salomón. Este es el hijo de paz y con este vas a construir. Con el dinero que juntaste y el que él produzca con su sabiduría, pero el propósito de darte un hijo que se llama Shalom es para que me construya a mí la casa. Y yo lo voy a levantar. Él me construye mi casa, yo lo voy a hacer el hombre más poderoso de toda la región. De hecho, Israel nunca ha tenido paz, sino en el tiempo de Salomón. Es el único momento en el que Israel ha tenido paz con sus vecinos. Y hacía negocios. Compraba la madera en el Líbano, contrataba a los carpinteros del Líbano y les venían a instruir a los de Israel. Él sabía hacer negocios con los que estaban alrededor y había paz. Porque había un propósito: que le construyera su casa. Y otro propósito familiar: que le diera descendencia al Mesías. ¿Qué les parece a ustedes? Miren el propósito de Salomón: que le construya la casa a Dios y hacerlo parte del linaje del Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Entonces, un propósito que tú y yo los podemos poner, o que nosotros deberíamos de actuar, es que yo voy a tener el ánimo, la intención, que yo voy a pretender conseguir algo en la vida para lograr los objetivos que me he propuesto. Ese es su propósito. Pero ya te dije que primero está el del lado de Dios. Porque si yo tengo propósitos, me propongo. Unos personajes que se propusieron matar al apóstol Pablo y dijeron: vamos a ayunar y no vamos a comer nada hasta que lo matemos. De repente todavía están en ayuno los pobres. No lo pudieron matar. Posiblemente Pablo ni se murió nunca. Ese es el punto. El propósito de Dios, una vez que yo lo encuentro, me meto en él y entonces yo ahora puedo empezar a hacer propósitos para mí mismo. Antes de empezar cualquier proyecto en tu vida, tú tienes que estar en el propósito de Dios y entonces empezar a hacer propósitos tuyos. Pero a veces los humanos, ¿verdad? No yo, los humanos. Allá como que yo no fuera humano, ¿verdad? Pero me refiero a que los que no están en Cristo, o sea, se proponen hacer cosas y no les funciona. Y se pelean con Dios, que ni siquiera le preguntaron si estaba bien hacer eso. Que ni siquiera respetan y ni llaman a Dios y dicen: tu Dios es malo. ¿Por qué? Porque a mí me va mal. Y yo digo: pero te va mal porque querés. No estás en el propósito. Y entonces tú y yo, que estamos aquí, ustedes sentados y yo parado hablando, somos parte del propósito de Dios. Por alguna razón estamos aquí sentados. Muchos de ustedes, incluyéndome a mí, rechazamos el evangelio muchas veces. Muchos de los que están aquí, incluyéndome a mí, nos burlamos de nuestros amigos cristianos. Pero éramos bonitos para eso. Y de repente aparecemos aquí. Algunos en escondidas. Sí, algunos en escondidas de su mamá, aunque ya son adultos. ¿Se entiende, verdad? Porque hay algunos que tienen terror de que su mamá se entere de que voy a la iglesia. Porque así como me pasó a mí, que mi mamá me dijo: esto es como cambiarse de madre. Así me dijo: te cambiaste, te salís de aquí, te vas para allá. Yo me morí para vos. Yo decía: mi hermano está sabio, está bien. Y yo agarró el teléfono y me pegó una maltratada, hermanos, que yo decía: hombre, este señor, ¿cómo puede hablar así, hombre? Y digo: vaya, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que antes yo no tenía un propósito en la vida, no entendía para qué era mi vida, y ahora encontré el propósito. Y algo siento aquí adentro cada vez que oigo un cántico para Dios y que leo la palabra y que alguien me predica, yo siento algo aquí. Esto no me lo quita nadie, dije yo, ni mi padre, ni mi madre. Porque yo sabía que a ellos les convenía, porque entendí este versículo: serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo me metí, hasta mi esposa se peleó conmigo.
les doy la queja. Se peleó conmigo. Sí, se fue a quejar con mi mamá. Imagínense eso. No se hagan. Se fue a quejar con mi mamá. Mire, anda con esos evangélicos. Y yo decía, pero mujer, te conviene que me convierta, ¿no sabes? Que te conviene. Ahora, yo no entendí el propósito entero. Años más tarde, pues encontré parte del propósito, y el propósito es que le iba a servir a Dios. Era parte del propósito. No todos tienen, Dios tiene el propósito de que tú prediques y vivas del altar. No puede ser que ese no sea el propósito para todos. Servirle a Dios no significa parado aquí en el micrófono o sirviendo la Santa Cena y otros oyendo. Servirle a Dios es en tu casa, es allá afuera en los negocios, y llevar la palabra de Dios y llevarle la salvación al mundo entero, llevarle soluciones a las naciones y soluciones a las situaciones hasta sociales. ¿Qué te parece? Nosotros no tenemos que meternos en la política para cambiar este país o para cambiar esta ciudad. Yo no tengo que ser el alcalde, pero yo tengo acceso al trono de Dios. No, pero dígame un buen amén, porque ustedes también tienen. Entonces, llegamos con Dios y nosotros podemos pedirle a Dios cosas que si ni siquiera se nos han ocurrido. A veces estamos esperando que la policía haga algo, que las autoridades de la ciudad hagan algo, el gobernador, Señor, que cambien esto. Pero, hermanos, ustedes tienen acceso al trono de Dios. Pues, Señor, por mis hijos y mis generaciones, que cambie esta situación. Bueno, regresemos a este punto. Entonces, un propósito es una intención que yo tengo. Es algo que yo me he propuesto hacer para cumplir un plan, para cumplir la misión de mi vida. Pero aquí tenemos una palabra en el Antiguo Testamento. Esta es una palabra hebrea, se dice zum. Y esto significa poner, es abrir, establecer un lugar. Es, si quieren lean ahí, pero les voy a decir cómo es esto, porque ahora les voy a dar otra traducción ahorita. Miren, significa que esa mesa no tiene nada y ahora yo pongo algo que va a servir en esa mesa para los que están invitados. Entonces, propósito en el Antiguo Testamento se puede traducir a hacer un lugar y poner algo que va a servir para los que están invitados o los que están cerca. Ya ahorita les voy a amarrar todo el rompecabezas, pero vamos entendiendo que entonces propósito significa extender mi mano o extender un instrumento para que yo pueda colocar algo que voy a proponer. ¿Se entiende? Voy a extender mi mano, voy a extender mis palabras para colocar algo que te voy a exponer o que te voy a proponer. Propuesta, proponer, propósito. Veamos otras definiciones. Veamos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es prótesis o protesis. Así se traduce, fíjense ustedes. Se traduce prótesis o prótesis. Y esto es, el propósito es un planteamiento. Es decir, que yo vengo y en mi corazón, delante de Dios y en mi mente, hago un planteamiento. Yo no puedo hacer el planteamiento a Dios. O puedo encontrar el planteamiento de Dios en mí para que yo pueda ejecutar. Estoy hablando de tu vida personal y privada, no solo estoy hablando de la iglesia. ¿Se entiende? O muchas palabrerías. ¿Ah? ¿Se entiende un poquito? No, algunos se me quedan viendo porque dice, estás loco. Es un planteamiento que Dios me está haciendo. Su propósito, su propuesta. Planteamiento es una propuesta también. Yo te voy a plantear la visión de la iglesia. Yo te voy a mostrar el propósito. Es plantear algo. Eso es lo que significa prótesis. Y es la colocación de algo a la vista para que tú aceptes o no mi propuesta. Te propongo matrimonio y le doy algo, le pongo algo a la vista. Un anillo que ustedes saben que es el otro.
¿te recuerdas? Entonces le propuse, pero pongo algo a la vista. Esto es lo que un anillo, porque yo puedo proponer otras cosas. Yo puedo darle un planteamiento a mi esposa y eventualmente haberle dicho, mira, yo, pues, ya, mejor no les digo, porque después es como que les estuviera enseñando a conquistar el corazón de su propia esposa. Oh, está bien, ¿verdad? Yo en ese tiempo no era cristiano, entonces yo no entendía el propósito, pero algo adentro me decía, esta es una buena mujer. Y algunos me decían, esta es una buena mujer, hombre. Sus papás la cuidaron. Yo por dentro, así está bueno eso. Está bueno que la cuiden. Tener razón, terminé diciendo yo a mí mismo. Y digo yo, no, yo tengo que ver cómo me la consigo, conquisto, como ustedes quieren llamarlo. Y me hice el propósito. Y cuando sintió, estaba en mis garras. Aunque yo creo que ella fue la que se lo propuso, fíjense ustedes. Digo, no lo dejo ir. Papuchos los papuchos. Así me decía mi mamá, solo mi mamá. Así son las mamás. Miran guapos a sus hijos. Mi mamá me avergonzaba, hermanos. Yo a veces venía con mis amigos creyéndome muy machito, muy cool. Y mi mamá, ahí viene mi preciosura. Yo, me pones en vergüenza, soy yo todo rojo, muy pálido. Y yo quiero ir para aquel lado. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque cuando tú vas a conquistar a tu pareja, es conforme a un propósito. Algunas tienen un propósito muy corto, miope, solamente porque le gusta, dice, porque la quiero besar. Ese sería uno, ¿verdad? Y la otra es porque me tengo que amar. Pero fíjense ustedes que no estoy hablando solo de solteros, estoy hablando de casados. El problema es que cuando ella y yo nos casamos, no estamos en Cristo. Y de repente entro yo al reino y pongo en riesgo mi hogar. Pero, como Dios tenía un propósito para él, para mí, y aquel que busca y le sirve a Dios, Dios le respalda, protegiéndole a su familia. Así me dijo Dios en una profecía, cuando yo fui a hablar con mi pastor, con el apóstol Seth. Así de una vez llamó a un profeta y me cayó la profecía. Yo voy a preparar a tu familia. Y yo dije, ¿qué sabe? Dijo, ¿será que de veras vas a preparar a mi familia? Y vas a salir de ahí, no toques nada y te vas a ir a servir. ¡Oh! Cuando sentí ya estaba metido en el propósito de Dios. Entonces el riesgo valió la pena. ¿Por qué? Porque edificaba el propósito de Dios. Ahora que tú y yo somos cristianos, podemos ponernos nuevos propósitos de familia. Nuevos propósitos de familia. Por ejemplo, vamos a ahorrar este dinero. ¿Pero por qué? Mejor vámonos de viaje. No, vamos a comprar una casa. Vamos a abrir una cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque así dicen que es bueno. No. Es porque tenemos el propósito de juntar el dinero para comprarnos un carro, para comprarnos una casa, para darle educación a los hijos, para cualquier cosa. Pero ya tú te propusiste algo. Si tú estás metido en algún negocio, con tu familia metida, es importante que busques los propósitos de ese negocio y las decisiones que hagas, las hagas conforme al propósito de la visión de tu negocio, o vas a fracasar. Jovencitos que están saliendo ahorita del colegio, tienen que empezar a pensar cuál es el propósito de su vida para ver en qué se van a meter para seguir estudiando o trabajando. Propósito es un planteamiento. Claro, a los jovencitos de una vez les hacen el planteamiento en la escuela para que vayan escogiendo qué es lo que quieren hacer. Le están planteando, le están poniendo en la mesa, están extendiendo para servir y la gente escoge o no escoge. Porque esa es también la definición. Tomar o no tomar la propuesta. El punto es de que un propósito es una propuesta que yo le hago a Dios o que Dios me hace a mí. Es un planteamiento que le hago a mis propias ideas, a mi propio corazón, a mi propia mente. Y después se lo voy a plantear a mi casa. Yo tengo que ir delante de Dios y ver cuál es el propósito de Dios para esta congregación. Y de ahí pasarlo por partes. Este es el propósito de la iglesia. Este es el propósito, para allá vamos, esto es lo que queremos hacer. A algunos se les puede explicar todo, otros no, otros solo hay que decirles, esto sé. ¿Y por qué? Porque esto que tiene que ver, ¿dónde está?
qué parte de la pieza soy. Ahorita después te explico, pero hacerlo. Y cuando sentimos, juntamos todas las piezas. Y cumplimos el propósito. Así funciona esto. Su planteamiento. Ahora mira, solo quiero retroceder un poquito. Coincidentemente, y bendito sea Dios que me llevó a encontrar esta escritura o esta traducción, coincidentemente, propósito, también se traduce prótesis. Eso me enseña, hermanos. Le voy a dar una escritura antes, porque yo no sé si me están entendiendo. Todos saben de qué está hablando en los panes de la proposición. Ahorita les voy a explicar un poquito. O sea que cuando el Señor dijo, vayan a poner en el templo los panes de la proposición, le estaba diciendo, vayan y pongan en la mesa el propósito. Es el propósito de Dios. Estaba señalando en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, desde Moisés, que Dios tenía propósitos para su iglesia. Porque el tabernáculo es una figura de tu ser. Tú eres tabernáculo, eres templo del Espíritu de Dios. Y adentro del tabernáculo, que es tu cuerpo, está el lugar santísimo, que está en el Espíritu. También está el altar del sacrificio, que está en los atrios, que es cuando yo me arrepiento, que es cuando vengo a Cristo. También está el lavacro, que es cuando yo me bautizo en agua. Estoy entrando a los propósitos de Dios, pero todo eso ya habita en mi corazón. Ahora, lo lindo de esto es que yo como tabernáculo, adentro tengo una lámpara como tenía el lugar santo. Entonces viene Jesús y dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, que enfoco, que te doy guianza, que te alumbro el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces yo tengo adentro a Cristo, la luz del mundo. Pero entonces viene el Señor y dice, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Eso quiere decir que adentro de tu corazón hay una luz, parte de la lámpara del tabernáculo del Señor Jesús, y porque es parte del propósito, la construcción, la estructura, para que tú le des luz a este mundo. No digan bien, buen amén, porque no solo es Cristo de la luz del mundo, eres tú. Tú eres luz del mundo. Aunque no te la creas, aunque te veas en el espejo y digas, no, pues si yo soy un chanta, no, soy un, ¿cómo se dice? Yo soy un fanfarrón, hombre. Yo soy un pecadorote en el espejo. Ni cara de santo tengo. Pero Dios dijo que era la luz del mundo. ¿Y eso qué culpa tenemos nosotros? Ese es el propósito de Dios. No era tu propósito, era el propósito de Él hace 2000 años. Hacerte la luz del mundo. Y ahora tú tienes que entrar al propósito de Dios y entender que eres luz del mundo. Luz del mundo. Pero resulta que en el tabernáculo había una mesa con los panes de la proposición. Y esos panes de la proposición, me voy a adelantar un poquito, era más o menos así. Estaban enfrente de la lámpara. Enfrente de la lámpara. Entonces la lámpara alumbraba al sacerdote. ¿Pero qué significan los panes? Nosotros sabemos que los panes en la mesa, por ser 2 hileras de 6, ¿noten esto? ¿No sirve mi lucita? Estos son 6 panes, 6 panes. Así estaban en la mesa. Esto representa la Biblia, 66 libros de la Biblia. Esto representa la palabra de Dios. Representa a Cristo. Es el alimento que Dios tiene para ti. Te ilumina, te guía, pero te alimenta. Son los panes de la proposición. ¿Están conmigo? Antes de entrar al lugar santísimo. Pero ahora comprendo, porque esta traducción en el Nuevo Testamento, me regreso otra vez aquí, en Hebreos 9:2, la palabra propósito es la misma de la proposición. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios en el tabernáculo poniendo esos panes? ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Colocando proféticamente los propósitos de Dios en la vida del sacerdote, en la vida del cristiano. Los panes de la proposición son literalmente, no es figura. No es figura, es una traducción literal. Los panes de la proposición significan propósitos. Y Dios es el que sirve los propósitos. Solo falta que tú y yo nos acerquemos y los comamos. No, pero espérate, tal vez no me di a entender. Porque entonces
resulta que esos panes solamente eran para los sacerdotes. Y la gente tenía miedo de esos panes, porque decían, me como un pan de estos y me muero. De hecho, no podían entrar al tabernáculo. Y de repente aparece un hombre que se llama David. Él no es sacerdote, él es de la tribu de Judá, es el rey de Israel, anda huyendo y de repente le da hambre, hermanos, le da hambre, se mete a buscar los panes de la proposición y se los come. Miren lo que dice, y lo dice como 4 veces en la Biblia, no te lo voy a decir todas las veces que aparece, pero aparece como 4 veces. Pero aquí en hebreo está hablando del tabernáculo, miren lo que dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Y es decir, que Dios te mandó a Cristo a ser la luz del mundo para iluminar. Lámpara es a mis pies su palabra, también es la luz, Él es la luz del mundo, el Espíritu de Dios también me guía, pero lo que quiere Dios con esa lámpara es darle luz para que aparezcan los propósitos de Dios para tu vida. ¿Se entiende o no se entiende? El propósito de Dios de poner los panes, del propósito, es de que tú veas por medio de la palabra que es la lámpara, por medio de su espíritu, para que tú veas los propósitos que Dios tiene para ti. Y los dejó servidos desde antes de que tú nacieras. Y ahora siguen servidos en la palabra de Dios, porque son los 66 libros. Tenemos propósitos genéricos, generales para toda la iglesia. Lo que tú encuentres en la Biblia se convierte por la fe en promesa para ti. Amén. La palabra de hoy decía, si tú sirves, yo bendigo tu pan y tu agua y aparto la enfermedad. ¿Qué es eso? Plan de Dios, propósito de Dios. Él te quiere bendecir. Y lo único que hay que hacer es ponerse a servir. Pero él ya sirvió a la mesa, ya puso la propuesta, ya puso las propuestas. Entonces hay propósitos generales y hay propósitos que son específicos. Que Dios te va a decir, yo quiero que hagas esto, yo quiero que te muevas de ciudad, yo quiero que te pongas a leer esto, yo quiero que tú construyas esto, yo quiero que tú te pongas a trabajar en esto. Propósito. Propósito. Cuando tú estás en el propósito de Dios, toda idea en tu corazón se va a convertir en un planteamiento o un propósito para tu vida. Amén. ¿Vas a vivir por propósitos o vas a vivir por casualidades? El 90%, 95% de la población mundial no sabe por qué compra las cosas que compra. No lo sabe, aunque me lo diga. Aunque me diga que compró su carro porque ese es el que tiene mejor rendimiento, porque tiene el mejor motor y porque tiene la mejor calidad o la mejor seguridad. La mayoría de la gente lo compra porque el color lo asocia a algo, porque la marca lo asocia a algo, porque la historia, la estructura de su cerebro en las bodegas de la historia, las conexiones con otras personas, te están indicando que esto es lo que tú debes comprar. Tú no te das cuenta y el cerebro te mandó y compraste. ¿Por qué compraste esa marca de zapatos que tienes puestos? ¿Por qué compraste? Porque le gusta más. ¿Por qué compraste esa marca de ketchup? Pues es la única que hay en la estantería. O sea que no tenías un propósito para comprar esa botella de ketchup. Yo cuando compro ketchup, compro una marca específica y compro un tamaño específico porque tengo un propósito. Como yo le echo ketchup hasta los frijoles, entonces tengo un propósito. Mis compras son con un propósito. Algunas va, 1, 2 o 3, las demás ni cuenta me doy cuando sirve la comprar. Eso quiere decir, no, pero esto sí estoy hablando de cosas científicas estudiadas. Ahora, esto quiere decir que el 95% de las decisiones tuyas y mías que no son de compra, son de otro tipo, también son emocionales, irracionales, no sabemos por qué las tomamos. Algunos decidieron venir a este país y echaron al país y cuando lo echaron aquí, ¿y ahora por dónde empiezo? Y cuando sientes, te empujaron para allá, te empujaron para acá, te abrieron la puerta aquí y dices, aquí voy, pero no había propósito. Es importante, hermanos, que si tú no encontraste el propósito todavía, ahora lo empiezas a buscar.
Pero aquí lo único que te puede ayudar es Dios. En todo lo que tú emprendas, tienes que hacerlo conforme al propósito. Ahora nota esto, es prótesis. ¿Qué es una prótesis? ¿Qué es una prótesis? Una prótesis es un elemento que va a sustituir una deficiencia en el cuerpo, por ejemplo. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, este señor corre más rápido con esta prótesis que con sus propias piernas cuando las tenía. Él necesitó de una prótesis para cubrir una debilidad que tenía en su cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es prótesis? Prótesis es propósito. Entonces en tu vida, un propósito va a ayudarte con las debilidades que tienes. Cuando tú no sabes hacer algo en tu trabajo, buscas el propósito y entonces es como que Dios te pusiera una prótesis y te va a hacer apto. Porque ese propósito va a sustituir tus deficiencias. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿O estoy hablando con la cámara? Una prótesis es siempre una ayuda. Un propósito siempre te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Necesitas propósitos. Necesitas propósitos. ¿Has escuchado esta frase, el dicho popular del mundo, que dice, disculpa, no lo hice a propósito? O sea, que no me había propuesto ofender. ¿Entiendes? No lo hice a propósito, disculpa. No, pero lo hiciste, pero no lo hice a propósito. No tenía el propósito de golpearte, no tenía el propósito de ofenderte. No es ese mi propósito. Hay gente que ofende y de veras no es ese su propósito. No, tú le puedes contestar, pues antes de hablarme, encontré tu propósito para que no te rompas, no te vaya yo a golpear la cara. Entonces una prótesis es un propósito, te va a ayudar en tus deficiencias. Si tú emprendiste un negocio, no te da resultado, algo está pasando, tienes que buscar un propósito, porque el propósito va a ser una prótesis para tu negocio. No tienes el negocio, pero trabajas vendiendo cosas. No me han ido bien en las ventas. Necesito encontrar el propósito. Porque el propósito va a sustituir mi debilidad, mi deficiencia, para que yo alcance mis metas. ¿Estamos todos aquí todavía? Y todo esto anunciado desde los panes de la proposición, en la misma palabra. ¿Qué les parece? Solo el niño me dice amén. Yo creo que él sí está entendiendo cuál es ese punto de esto, aunque ustedes no lo creen. Ahora, ¿qué también es una tesis? Una prótesis. ¿Qué es una prótesis? Así rapidito. Prótesis. En búsqueda de la tesis. Sigo la tesis. ¿Qué será una tesis, hermanos? Es un documento que yo escribo en base a una investigación para demostrar algo y saco mis conclusiones y la propongo. Cuando tú terminaste una carrera, posiblemente tengas que escribir una tesis y defenderla. Si sacas un doctorado, te van a aceptar unos señores con gorrito, con una subata, y se te van a quedar viendo y te van a decir, defienda su tesis. Mi tesis es que yo voy a hacer del agua salada del mar agua dulce. ¿Así? Defiéndala. Es mi tesis. Yo lo investigué y ahora lo he propuesto. Traigo la propuesta escrita para que me sea aprobada y entonces yo emprendo un proyecto. Prótesis. Entonces en tu vida, para que tú encuentres el propósito, tienes que ponerte a investigar alrededor de lo que tú has emprendido. ¿Quiénes trabajan por su cuenta? Levanten sus manos. Porque la vez pasada pregunté quiénes son personas de negocios. Nadie subía la mano, hermano. Si tú trabajas por tu cuenta, es una persona de negocios. Al menos vas en camino de. Levanten su mano. Va, un montón de gente. Un montón de gente. 50% ya. 50% de la población. Ahora, en ese negocio tienes que empezar a buscar la visión del negocio, ¿verdad? Así dice los libros. Pero en realidad tendrías que saber tú para dónde lo llevas. Y después de eso ponerte objetivos anuales, metas mensuales. Pero cada vez que vas a emprender y vas a tomar decisiones en tu negocio, debería ser conforme al propósito que te va a llevar a cumplir las metas, los objetivos y la visión.
Tu vida tiene que ser una vida que funcione por propósito. ¿Qué es el propósito que prendes tu dieta? ¿Bajar de peso o la salud? Ambas vas a decir porque ya sé, como son beneficios, las agarramos. Tiene que tener un propósito. Voy a ayunar. ¿Ok? ¿Por qué vas a ayunar? Porque la Biblia dice. No, la Biblia no dice que tú tienes que ayunar siempre. Vas a buscar ayunar conforme a un propósito. Hay ayunos generales en la Biblia que tenían propósito. En el tiempo de Esther, para salvar al pueblo de Israel. Ayunen, ¿por qué? Porque vamos a buscar el rostro de Dios. O sea, que cuando tú ayunas, lo principal es que tú busques el rostro de Dios. No es bajar de peso. Aunque ayuda, pero no es el principal punto. Entonces un propósito es ir detrás de la tesis que te has planteado en tu corazón. ¿Muy teórico estoy hoy? No. ¿Te sirve esto o no te sirve esto? Si no, termino aquí. Porque la mesa está servida. Los panes de la proposición. Así rapidito te voy a dar algunos textos. Mateo 12:4. Miren lo que dice. ¿Cómo entró en la casa este David y comió los panes de la proposición? Se comió los panes de la propuesta de Dios. En pocas palabras, fue a buscar los propósitos de Dios y se los comió. ¿Tú quieres encontrar propósitos de Dios para tu vida? Vas a desempolvar esa Biblia y vas a empezar a leer. Vamos a jugar al libro de Esther, el concurso. Pero yo te aseguro que tengo un propósito. De que tú aprendas quién es Esther, quién es el marido, quién es Cristo y quién es su esposa. Y vamos a aprender jugando, pero tenemos un propósito. Vas a leer el libro con un propósito: ganar el campeonato. Los hombres a las mujeres de revancha, las mujeres para defender su título, pero el principal propósito es de que tú aprendas la palabra de Dios. Entonces Dios, los panes de la proposición son propósitos de Dios para tu vida. Es el mismo contexto. También yo voy a ir terminando, aquí voy a ir terminando. Regreso al punto. Romanos 8:28 dice que todo lo que sucede en tu vida debería de ayudar a bien cuando tienes un propósito. Ahora, después de entender propósito, ahora te puedo hablar más de esta escritura, así rapidito. Y es que no va a ayudar a bien, seguro que no va a ayudar a bien, si no está tu vida conforme al propósito de Dios. Por lo tanto, cuando tú estés en problemas, lo primero que tienes que hacer es meterte al propósito de Dios. A mí a veces la gente que no es cristiana me pide consejos y tal vez buscan la sabiduría de Salomón. Y yo lo único que puedo decir es que tiene que venir a Cristo, porque Cristo es el único que le puede resolver este problema. Él es el único que te puede dar los principios de vida para que tú salgas de tus problemas. Tengo un problema financiero, pero ¿cómo le explico yo a alguien que no es cristiano de que tiene que diezmar para que se vaya al devorador? ¿Cómo le explico a un inconverso? Solo le tengo que decir: ¿sabe qué? Venga a Cristo. Ahí Dios ya empieza a leer su Biblia y Dios le va a enseñar. No me puedo poner a discutir con un inconverso si los diezmos están bien o están mal, si son del Antiguo Testamento o son del Nuevo Testamento. No puedo ponerme a discutir eso con ellos. Porque este es un principio de vida que fue revelado al corazón de cada persona. Pero antes de eso tiene que echar el propósito, porque ¿qué me sirve que mande los diezmos y se vaya al infierno? A mí me sirven mucho los diezmos. Necesitamos instrumentos, necesitamos sonido, necesitamos cámaras, necesitamos una radio, necesitamos un canal. Está bien, mándenlos. Pero el propósito es de que la gente se salve eternamente. Vamos a poner la radio. Ok, ¿y cuál es el propósito? Predicar la palabra, buscar que la gente se salve. Y tiene un propósito personal. ¿Cuál es? Que la gente venga a la iglesia. Y yo no voy a ser deshonesto en esto. Yo quiero una radio para que la gente se convierta y reciba bendición. Pero también la quiero para ir a la iglesia. ¿Y qué? Si de todas maneras aquí es más seguro que allá afuera. Para todos. Amén. Vamos a un hombre que se llama Daniel, que se fue, era un hombre jovencito, inteligente. Jovencito e inteligente. Porque Babilonia, cuando invadió Israel,
como estos eran los que tenían dominio sobre todo el mundo, no fueron tan tontitos. Dejaron en Jerusalén a los que eran menos inteligentes y se llevaron a los más listos y los más inteligentes, que son dos cosas distintas. Los que manejaban su inteligencia emocional y los que manejaban su inteligencia biológica. Se los llevaron. Y este jovencito tenía 2 amigos, 3 amigos. Y esos amigos los examinaron. Daniel 1:10, y dice que los encontraron 10 veces más sabios que los sabios de la tierra, de todo el imperio. Pero Daniel tenía la oportunidad, fíjense, pues, miren esto, cómo puede ser uno confrontado. Con esto va a terminar. Daniel tenía la oportunidad de, por haber sido aprobado por el rey en su inteligencia, de que le dieran un puesto de honor en el reino, del reino enemigo, y de que lo pusieran de funcionario. Entonces él dijo, ya encontré la oportunidad. Era una oportunidad para él, ¿sí o no? Pero dígame, es una oportunidad para él. Pero él, antes de ver por la oportunidad única de su persona para él mismo, lo primero que vio es, ¿esto está dentro del plan de Dios o no está dentro del plan de Dios? Entonces, esta puerta que se me está abriendo, escuchen bien las personas cuando se les abren las puertas, esta puerta que se me está abriendo se ve buena. Para mí profesionalmente es buena, dijo Daniel, pero también tiene sus riesgos. Este trabajo que me están ofreciendo es bueno, es buen dinero, es una promoción, pero también puede tener los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? De que termines alejado de Dios, de que te aparte del servicio de Dios, que te aparte de la iglesia. Ese es un riesgo. Es un riesgo. Entonces vino Daniel y dijo, ese fue doblemente inteligente, dijo, esta oportunidad yo no me la pierdo. Entonces, para que yo no salga perdiendo con los riesgos, me voy a hacer un propósito, me voy a proponer no contaminarme con la comida de Babilonia. Es una oportunidad que tus hijos vayan a la universidad, pero tú tienes que ver también los riesgos de que le van a ir a enseñar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces no es que no los ayudes a meterse. Lo que tienes que hacer es ayudarlos a que se propongan no contaminarse con las enseñanzas del mundo. Por ejemplo, de que Dios no existe. ¿Entiendes? Entonces lo único que tienes que hacer tú para ir a lo seguro es que cuando se te abre una puerta o se presente una propuesta, una oportunidad, que haya un propósito para ti, lo que tú tienes que hacer es proponerte en el corazón no contaminar. Proponerte en el corazón no hacer cosas que te van a alejar de Dios, punto. Y de ahí agarrar todo lo que venga del trabajo profesional. ¿Entiendes, hermano y hermana? Que tú tienes que caminar conforme al propósito de Dios y conforme a los propósitos que tú te hayas hecho delante de Dios. Hay propósitos que Dios tiene para mí y yo tengo que buscar propósitos, ponerlos delante de Dios y caminar conforme a mi propósito. Porque la salvación es por la fe y por creer. Bueno, no van a creer que les estoy dando permiso para que se tomen las 2 copitas. Pero la gente tal vez está buscando que yo la pruebe, ¿verdad? Pero el punto es, si esas 2 copitas te conviene tomártelas o no te conviene tomártelas, ese es el punto. No si es pecado o si no es pecado. ¿Me conviene o no me conviene? Y por otro lado, ¿esto va a edificar mi vida o no la va a edificar? Voy a cometer errores. Ayer una de mis hijas me preguntó, ¿qué opinas de aquellos padres que están fumando encima de sus niños, de sus babies? Y también de niños que están tal vez en un lugar, estamos en un lugar público, y muchos padres fumando enfrente de otros bebiendo cerveza enfrente de ellos. Entonces dice, ¿qué pensás de eso? Yo digo, yo lo que pienso es de que el niño está recibiendo una enseñanza sin que se le diga sí o no, si está bien o no está bien. El punto es de que el padre ya le está dando una enseñanza, una impartición, le está diciendo, le está mandando un mensaje al niño que eso está bien, que eso está bien. Y tal vez al padre no le hace mucho daño, pero no sabemos si el hijo, ese va a ser el detonador para la desgracia de su vida, fíjense ustedes. O sea, yo no puedo decirle a mis hijos que no se tomen una cerveza, tengo una cerveza en la mano, porque yo ya viví eso en mi familia, antes de venir a Cristo. Entonces, mi padre me prohíbe a mí que yo me tome una cerveza, pero veo que él se la toma, entonces digo, me la tomo cuando estén escondidas, y cuando tenga 18 años, pues ya no me puede decir nada.
El hecho es de que me está impartiendo un tipo de vida. Y el problema de esto, no de beber, ya se fue el ejemplo que se me ocurrió. El problema de esto de la vida es que cuando yo no tengo un propósito en la vida, me desemprendo y cometo muchos errores y tomo decisiones que después tengo que estar viendo cómo resuelvo. No, yo no puedo vivir una vida resolviendo o sobreviviendo. Si yo tengo propósitos, yo no voy a vivir una vida de sobrevivencia. Yo voy a ir adelante del sistema. Yo voy a ir adelante de mis propias, incluso de mi propia cultura, hasta que Dios me lleve a mí a cumplir el propósito que Él tenía para mí en esta vida. Todos los que estamos aquí venimos a esta vida con un propósito. Todos tenemos un propósito. Y ese propósito hay que encontrarlo. Y cuando yo lo encuentro, entonces todo lo que yo haga en mi vida lo voy a hacer conforme a ese propósito. ¿Por qué te inscribiste en esa escuela? ¿Por qué te viniste a los Estados Unidos? ¿Por qué te congregas en esta iglesia? ¿Por qué decidiste hacerte cristiano? Todo en la vida tiene que tener un propósito. Y cuando lo encontré y me empiezo a encaminar, yo todo lo que haga lo voy a hacer conforme al propósito. Entonces mis decisiones van a ser esto que se me presenta, me ayuda, me edifica a cumplir con el propósito que yo tengo, entonces lo hago. Y la gente a veces, como la gente a veces se mete en la vida de uno, ¿verdad? Dice, ¿usted por qué no hace esto? ¿Usted por qué no hace esto? ¿Usted por qué dejó de hacer esto? Usted debería, le dicen a uno, ¿verdad? Le quieren manejar a uno la vida. Pero el punto es que yo, cuando encuentro el propósito de mi vida, mi propósito de negocios, mi propósito de trabajo, mi propósito de estudios, mi propósito familiar y mi propósito de la iglesia, entonces yo todo lo que hago ahora lo voy a vivir conforme al propósito. Y vas a ver cómo entonces vas a quitarte toda la grasa del camino y vas a dejar solo la carnita de tu vida. ¿Entienden la comparación? Cuando uno se come una carnita a veces tiene grasa, ¿verdad? Algunos se la comen y otros la dejan. Pero cuando yo quiero comerme una carnita, le quito los pellejitos, la grasa y dejo la carnita. Voy a comer la fruta, le quito la cáscara, aunque me digan que eso ahí está la vitamina, yo no me voy a comer un coco con cáscara, ni me voy a comer una piña con cáscara. Voy a pelarlo y voy a agarrar el fruto, no voy a comer el fruto. Entonces cuando yo descubro el propósito, yo empiezo a vivir la vida tomando decisiones y haciendo cosas, solo la carnita que me va a servir para alimentar ese propósito. Solo el fruto que va a colaborar para cumplir el propósito de la vida. ¿Ok? Ahí se podría terminar el mensaje. Solo déjenme que les lea aquí. Ya ahorita les voy a dar algunas definiciones de lo que el propósito significa. Ahora, ¿qué es la vida de Salomón? Salomón es uno de los hombres más ricos que han existido en la historia de esta humanidad. Pero también es uno de los hombres, si no después de Cristo, el hombre más sabio, que hasta el mundo lo conoce y tiene dichos como para sabio Salomón, porque este es el que escribió el libro de los Proverbios, es el que escribió el libro de Eclesiastés, y en él hay sabiduría. Un hombre sabio que lo llevó a la prosperidad. Yo no quiero hablarte solamente de la prosperidad, pero cuando tú tienes propósitos vas a llegar a ser próspero porque tienes propósitos. Te has propuesto construir un trabajo, una carrera, un negocio, qué sé yo. Te puede llevar a la prosperidad. Pero la prosperidad no solamente material, la prosperidad de tu alma, la prosperidad de tu espíritu, la prosperidad de tu familia, en paz, en regocijo, en vivir una vida verdaderamente disfrutando y gozando la vida en familia. ¿A quiénes les gusta disfrutar su vida? Ya vamos arrancando con los amenes. Entonces miren a Salomón como dice, miren lo que le pasó a Salomón. Miren lo que hizo Salomón primero. Terminó Salomón la casa de Jehová, quiere decir que primero buscó el reino de Dios y su justicia. Primero pensó en edificar a Jehová y miren lo que le pasó después. Y la casa del rey, quiere decir que primero se preocupó por la casa de Dios, después se preocupó por su casa, pero sigue diciendo el versículo en la segunda parte. Y todo lo que Salomón se propuso, todos los propósitos, se traduce. Si yo tengo propósitos en la vida, tomo decisiones y me muevo conforme a ese propósito, el mundo no me va a meter a mí prisas. El sistema que está alrededor de mí
no va a decidir las prisas que yo debo tomar en la vida. Por ejemplo, a veces tengo que tomar prisa de buscar una casa para trasladarme, porque algo sucedió, alguna situación, circunstancias no esperadas sucedieron, y ahora tengo que moverme de casa, y ahora tengo que moverme al lugar donde encuentro, no al lugar donde yo tal vez tenía el propósito de vivir. ¿De acuerdo? Los matrimonios van a tener menos problemas cuando encuentren su propósito común, cuando tengan una misma visión, mismos objetivos, y entonces todo lo que hagan, lo hagan conforme al propósito que tienen como pareja o tienen como familia. Los jóvenes van a tomar decisiones de ir a la escuela o de ir a trabajar conforme al propósito de su vida, lo que se han propuesto, pero tenemos que aprender que es un propósito, ¿verdad? Bueno, si yo no me muevo por las circunstancias de la vida que me agarran por sorpresa, yo de todas maneras voy a tomar prisas, pero las prisas que tomo en la vida van a ser conforme al propósito que me he propuesto. ¿De acuerdo? Cuando yo vivo una vida conforme al propósito y me muevo conforme al propósito, yo voy a estar en una zona mucho más segura en la vida, mucho más segura. Ustedes y yo, los casados, levanten la mano los casados. Pero pongan cara de alegres. Ahorita no levanten la mano, ni pongan ninguna cara. Pero mejor no hago esas preguntas, ¿verdad? Se van a decir, ¿usted qué le importa? Pero, ¿por qué terminé casado yo con la esposa que tengo? Cuando me miras así como que dice, ¿para qué se metió en eso? No, pero ¿por qué yo terminé casado con ella? De repente, algunos ni cuenta se dieron, y cuando sintieron ya estaban en el altar, haciendo promesas. Y hasta tal vez el predicador les tuvo que escribir cuáles eran los votos, ¿verdad? A cada uno. Dice, no, pero usted ponga diga lo que está en el corazón. Bueno, ayúdeme, pastor, porque... Y lo que pasa es que de repente todavía no tiene intenciones en su corazón claras, más que conquistar el corazón de aquella mujer que lo atrajo y lo dejó atrapado y que dice que está enamorado. Bueno, el punto es que todo lo que hago en la vida, si lo hago conforme al propósito voy a redundar en esto, que me he propuesto, entonces la vida va a ser más segura para mí y más fácil. Fíjense que hay dos escrituras antes de que vayamos al segundo de Crónicas. Hay una escritura que dice, y eso lo dice el apóstol Pablo: a mí todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. ¿Qué será eso? ¿A qué se referirá eso? Pero también tiene otra escritura parecida y dice, todo me es lícito a mí, pero no todo me edifica. Es decir, que no construye en lo que voy a hacer, aunque lo que esté haciendo no sea malo. Fíjense que a mí me hacen preguntas como pastor un poquito, a veces capciosas, a veces ingenuas, y a veces para que yo apruebe cosas. Por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿verdad? Pastor, ¿será que si uno se toma un par de copitas será pecado? Pero estas son preguntas de diciembre. ¿Será pecado? ¿Será que me voy a ir al infierno? Yo digo, no te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno. Tomate 2 copas, digo yo.